Bienvenidos a un tema del día de hoy, muy interesante por cierto. Yo soy el doctor Valeriano Fuentes y tenemos un invitado especial el día de hoy. Tenemos al doctor Juan Edgar Peña Cantú. Él es urólogo, ya con muchos años de experiencia en la ciudad. Bienvenido, doctor Juan Edgar, con un tema muy interesante el día de hoy acerca de cáncer de próstata. Es un tema al cual, como hemos venido diciendo en los anteriores temas, acerca de la prevención, lo cual es muy importante. Por eso el interés de haber hecho la invitación al doctor Juan Edgar. Él es egresado de la Escuela Médico Militar en el Distrito Federal y terminó urología en el Hospital Central Militar en la Ciudad de México y estuvo un año en la Universidad de California en Los Ángeles. Bienvenido, doctor. Gracias por aceptar la invitación. Y vamos a empezar tocando el tema, sabiendo o definiendo qué es la próstata y cuál es su función en forma muy general. Sí. La próstata es una glándula que está situada donde termina la vejiga y empieza la uretra, lo que la gente llama el cañito de la orina. Obviamente nada más está en los hombres, las mujeres no tienen próstata, y la uretra o el cañito de la orina pasa en medio de la próstata, y esa es la importancia al futuro de lo que vamos a platicar. Entonces pasa en medio de la próstata. Con el paso del tiempo la próstata empieza a crecer. Bueno, normalmente la próstata es muy pequeñita cuando están los niños pequeños. En cuanto empieza la pubertad, empieza a crecer la próstata. Y crece de más o menos desde los 10, 12 años hasta los 20 años. A los 20 años se detiene el crecimiento de la próstata, alcanza alrededor entre 20 y 30 gramos de su crecimiento. Y de los 20 a los 40 años, la próstata permanece sin crecer. Y después de los 40 años, por algunos trastornos endocrinos, la próstata empieza a crecer entre los hombres nuevamente y va creciendo progresivamente hasta que, conforme pasa la edad, ¿verdad?, hasta que el hombre muere. La función de la próstata en sí es producir un líquido que es el líquido seminal, parte del líquido seminal que se produce una parte en la próstata y otra en las vesículas seminales, y que sirve como vehículo a los espermatozoides para que el espermatozoide permanezca con vida. Pues haga cuenta que es la comida del espermatozoide, el medio en el cual el espermatozoide se transporta para que pueda estar vivo y poder fecundar algo, ¿no? Esa es más o menos la función. Muy bien. ¿Qué tan frecuente es esta patología del cáncer de próstata? Es muy frecuente. Quiero decirle, bueno, primero que el crecimiento de la próstata es en todos los hombres, ahí no hay excepción, sino que en algunos crece más, en otros crece menos, pero en todos a partir de los 40, sin excepción, va a crecer la próstata. Y hay dos tipos de crecimiento. Un tipo de crecimiento que es benigno, que va a producir algunos síntomas de los cuales vamos a platicar más adelante, y el crecimiento maligno, que es el cáncer. El cáncer es tan frecuente que en cáncer de próstata en el hombre, que es el tumor más frecuente, o el cáncer más frecuente en el hombre después de los 50 años. Entonces, en algunos países como Estados Unidos, ocupa el segundo lugar de los cánceres, nada más superado por el cáncer de pulmón, igual en países europeos, ¿sí? Pero es un cáncer muy frecuente. Se dice que 1 de cada 8 hombres después de los 50, 60 años va a tener cáncer de próstata. Entonces, sí es muy frecuente. Muy bien. ¿Y cuáles son las causas que originan este tipo de cáncer? Hay 3 causas principales. Uno es la edad. Desgraciadamente, a mayor edad, ¿verdad?, mayor frecuencia de cáncer, mayor riesgo de cáncer de próstata. Otro es la genética. O sea, los hombres que han tenido papás con cáncer de próstata o hermanos familiares con cáncer de próstata duplican casi la posibilidad de tener cáncer de próstata. Y el otro es las hormonas en sí. El cáncer de próstata depende de las hormonas masculinas. Entonces, la testosterona, que es la hormona masculina fundamental que se produce en los testículos, es la que da lugar al crecimiento de la próstata. Entonces, la próstata, digamos, se alimenta de la testosterona. Y la misma testosterona se ha visto, por ejemplo, que es mucho más frecuente el cáncer de próstata en los afroamericanos, por ejemplo, en Estados Unidos, que en los blancos, que en los caucásicos. Y aparte de ser un poco más frecuente, es más agresivo y se presenta a edades más tempranas. Y se ha visto que los afroamericanos tienen mayores niveles de testosterona que los blancos caucásicos. Entonces, depende fundamentalmente de la testosterona. Entonces, son la edad, las condiciones genéticas
y la existencia de hormona masculina, que pues todos lo tenemos, ¿verdad? Todos los hombres tenemos esa hormona. Entonces esas son las tres causas principales. También se habla de la dieta, sobre todo el comer muchas grasas de origen animal, desde la leche, las carnes rojas, vísceras, mariscos, todos esos son más propensos a tener cáncer de próstata que los que comen menos grasas de origen animal, o sea, más vegetarianos. ¿Y cuáles serían los síntomas iniciales de este tipo de padecimiento? No hay realmente síntomas específicos del cáncer de próstata desde el punto de vista inicial. Inicialmente, ¿qué es lo que pasa? Que al ir creciendo la próstata, como decía, que la uretra, o sea, el cañito de la orina pasa en medio de la próstata. Te das cuenta que es como una nuececita y en medio pasa la uretra. Entonces, ¿qué pasa? Al ir creciendo la próstata, crece hacia los lados, pero también hacia el centro. Entonces va apretando la uretra, la va disminuyendo de calibre. Entonces, los primeros síntomas, habitualmente, pero que se presentan igual para un crecimiento prostático benigno que para uno maligno, es que el chorro de la orina se va haciendo más delgado. Empieza a tener menos fuerza, ya no llega tan fuerte como cuando tenía unos 15 años, ¿verdad? Entonces el chorro se va haciendo más delgado, de menos fuerza, a veces hay goteo postmiccional, o sea, después de que terminan de orinar, viene la gotita traicionera, ¿verdad? Y se moja el pantalón, se empiezan a levantar los hombres por la noche, 1, 2, 3, a veces hasta 10 veces por la noche a orinar. Y bueno, cuando el cáncer empieza a crecer un poco más, puede haber sangre, entonces puede haber orina con sangre, ¿sí? Y posteriormente pues el cáncer se va diseminando, se va hacia los huesos, empieza a ver dolor óseo, se va hacia los pulmones, puede haber tos, se va hacia el hígado, hacia otros lados, el paciente empieza a dejar de comer, se va adelgazando y pues va ya teniendo problemas muy severos. ¿Y cómo se diagnostica este problema? Bueno, hay también tres formas de hacer el diagnóstico que se han aprobado ya mundialmente. La más viejita, pero que sigue teniendo la misma efectividad, es el tacto rectal. El tacto rectal lo hace uno en el consultorio, habitualmente dentro de la consulta no tiene el paciente que pagar más por un tacto rectal. Y esa es una de las causas, desgraciadamente, por las cuales el hombre no asiste mucho con el urólogo, ¿verdad? Porque dice, no, me van a hacer un tacto rectal y pues yo no voy, ¿no? Pero el tacto rectal sigue siendo todavía un mecanismo de diagnóstico importante. El otro mecanismo de diagnóstico es el antígeno prostático. Desde mediados de los 80s se dio a conocer el antígeno prostático. El antígeno prostático es una prueba que se hace en sangre y que debemos de hacérnosla cada año, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay unos límites del antígeno prostático. Se dice que del 0 al 4 es normal, sin embargo esto no es tan cierto. Desde el 0 al 4 es normal. Entonces, si por ejemplo un hombre joven de 45, 50 años tiene 3 de antígeno, ya, aunque esté dentro de lo normal, ya es un antígeno alto, ¿verdad? Entonces, se lo va haciendo cada año y a los 45 sale un antígeno de 1, a los 47 ya el antígeno va en 3, pues hay una elevación muy importante. No debe de elevarse más de 0.7 nanogramos por año. Ya si se eleva de un año a otro más de 0.7, hay que tener cuidado. El antígeno se puede elevar por otras causas, no nada más por el cáncer de próstata, por infecciones de la próstata, por instrumentación, cuando se hace un estudio o que se pone una sonda y todo, se eleva el antígeno. Notablemente por infección y por el crecimiento prostático también se eleva. Entonces, no es un marcador 100%. Por eso es que hay que ayudarse del antígeno y del tacto rectal, ¿sí? Y la tercera prueba que nos hace el diagnóstico de cáncer de próstata, que es ya una cosa definitiva, normalmente si el tacto es positivo o si el antígeno es positivo, hay que mandar a hacer una biopsia. La biopsia es el estudio definitivo para detectar cáncer de próstata, porque con el tacto decimos, parece que hay anormalidades que nos hacen sospechar cáncer de próstata. El antígeno elevado, pues también nos hace sospechar cáncer de próstata, pero la única manera de hacer el diagnóstico es haciendo una biopsia. La biopsia de la próstata la hacemos por medio de un ultrasonido transrectal. Se hace un ultrasonido a través del recto, no el abdominal que se hace normalmente para la mayoría de los estudios, porque el abdominal no nos da realmente datos muy importantes de la próstata. El transrectal sí. El transrectal nos permite ver toda la próstata y nos permite ver alguna área que esté alterada, alguna área sospechosa de cáncer, y ahí se punciona la próstata. Se hacen varias punciones de la próstata para tomar pedacitos y poderlos mandar al patólogo. Y esa sería
el diagnóstico definitivo, ¿sí? Entonces son el tacto rectal, el antígeno prostático y finalmente la biopsia la que nos va a decir si realmente existe cáncer o no existe cáncer. Muy bien. Y pues vamos a entrar al terreno que la verdad en este programa hemos insistido mucho, que es lo de la prevención. Lo vamos a ver después de una pausa. Continuamos con la plática del día de hoy de cáncer de próstata y tenemos como invitado al doctor Juan Edgar Peña Cantú. El siguiente tema que vamos a continuar ahorita es la prevención, que es lo más interesante porque la prevención, como decíamos en las enfermedades anteriores, es lo más importante, porque esto ya cuando da síntomas o el paciente ya tiene esta sintomatología del cáncer, pues a lo mejor puede estar muy avanzado y no hay mucho que hacer. Entonces, doctor, ¿qué nos puede decir acerca de la prevención? Bien, la prevención, pues como usted dice, es muy importante. Desgraciadamente no hay una medicina o no hay algo que podamos hacer para prevenirlo en general, aparte de la dieta, ¿no? Habíamos platicado de la dieta. La dieta se dice que, bueno, hay que tenerla toda la vida, es decir, entonces hay que empezar con la dieta desde muy temprano para que realmente sea efectiva, porque pues si empezamos con la dieta ya a los 50 años, pues realmente no va a haber mucha diferencia en la aparición de cáncer. Pero habíamos comentado que los licopenos, por ejemplo el jitomate, el tomate rojo, ¿verdad?, tiene licopenos y ese tiene factores para evitar el cáncer de próstata. La ingestión de selenio. El selenio viene en las nueces, en los pistaches, en las semillas. Entonces, también a lo mejor comerse diario unos pistachitos, unas nueces, nos ayuda a disminuir un poco el cáncer de próstata. La vitamina D y la vitamina E tienen también algo de prevención del cáncer de próstata. Y obviamente muchos vegetales, los vegetales verdes, ¿no? Pues el brócoli, el repollo, tienen también algunos factores para prevenir el cáncer de próstata. Y hay otros factores en la dieta que son al revés, ¿verdad?, que en lugar de prevenirlo pueden ayudar a que se forme el cáncer de próstata, como son las grasas de origen animal, que hemos dicho todas las grasas, la leche, las carnes, ¿sí?, y las grasas de origen animal tienen mayor frecuencia de cáncer de próstata e incluso de algunos otros cánceres, se ha visto que hay algunos medicamentos que también pueden prevenir el cáncer de próstata. Se ha visto que la aspirina, por ejemplo, la aspirina previene cáncer de próstata y también algunos otros tipos de cáncer de colon y algunos otros. El ibuprofeno también tiene algo de acción para prevenir el cáncer de próstata, pero obviamente pues también se tiene que tomar durante muchos años, ¿no? Entonces dieta, medicamentos, muchos años para poder gastar. Y esos serían los factores fundamentales para la prevención del cáncer. Hay algunos medicamentos que se usan como el finasteride. El finasteride es un medicamento que actúa sobre una enzima que se llama enzima 5-alfa reductasa, que inhibe la transformación de la testosterona a otro metabolito que se llama testosterona en el testículo, y que ese es el que actúa sobre la próstata. Entonces se ha visto que con la finasteride hay menor frecuencia de cáncer de próstata también cuando se toma a muchos años. El riesgo es de que si se presenta cáncer de próstata en un paciente que está tomando finasteride, va a ser un cáncer más agresivo. Entonces por eso no se ha hecho un uso no se ha difundido su uso, ¿no?, porque tiene pues unos inconvenientes, aparte que también disminuye a veces el apetito sexual, ¿verdad?, las erecciones. Igual los antiandrógenos, o sea, medicamentos que se usan para disminuir la producción de testosterona, ¿sí?, que ya se usan cuando en cáncer de próstata avanzado, también si los usa uno desde antes, puede prevenir el cáncer de próstata, pero desgraciadamente también bajan la libido, bajan la potencia sexual, entonces pues no se usan mucho. ¿Usted se acuerda cuando había los grandes harenes de los sultanes y todo esto allá en Arabia? A los esclavos los castraban quirúrgicamente, les quitaban los testículos, y entonces se vio que estos no desarrollaban cáncer de próstata.
Entonces la castración médica o quirúrgica pues va a hacer que no se desarrolle cáncer de próstata, pero pues obviamente también interviene en la función sexual y no es conveniente, ¿no? ¿Qué es lo más actual y lo que realmente sí nos puede prevenir? Sobre todo, no prevenir el cáncer, sino hacer una detección más oportuna, que eso sería lo ideal, es el antígeno prostático y el tacto rectal, fundamentalmente. O sea, la consulta con el urólogo mínimo cada año, después de los 40 años, ¿verdad? Sobre todo en aquellos pacientes, en aquellas personas que tienen antecedentes familiares de cáncer de próstata, o sea, como ya dijimos, padres, hermanos, tíos con cáncer de próstata, se recomienda el antígeno prostático y el tacto rectal después de los 40 años. Cuando no hay ningún antecedente familiar, se puede elevar la edad hasta los 45 o 50 años para empezar a hacerse la detección del cáncer de próstata. Entonces, en general, 45 o 50 años es muy buena edad para empezar a ir con el urólogo y verlo cada año. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Como decía, bueno, un tacto rectal a lo mejor cada 3 o 4 años para no ponerlo así tan severo, ¿verdad? ¿Sí? Y un antígeno prostático ese sí anual, o sea, el antígeno prostático nos puede detectar cánceres más pequeños, ¿verdad? Cánceres todavía confinados a la próstata, y si lo estamos haciendo cada año, porque decíamos no debe subir más de 0.7 por año, ¿no? Entonces, si hay un brinco de repente que está en 1 y el siguiente año sale en 3, cuidado, o el paciente tiene una infección o el paciente tiene un cáncer, ¿no? Que esa sería la situación. Entonces, creo que eso sería la forma mejor para poder, como digo, no prevenir, sino detectar a tiempo, porque la detección a tiempo nos permite curar el cáncer. En cambio, desgraciadamente, antes del antígeno prostático, los cánceres se descubrían ya en etapas muy tardías, ya cuando estaban diseminados, y realmente pues no había mucho que hacer. Se daban medicamentos para tratar de que el tumor no crezca, pero esto dura 1 año, 2 años, y el tumor de todos modos va a crecer. Ya los medicamentos ya no van a ser tan efectivos, y el paciente va a morir en un lapso de 3 a 5 años después del diagnóstico del cáncer de próstata. En cambio, si el paciente se detecta cuando el tumor todavía está confinado a la próstata, o sea, está dentro de la próstata, que no se ha diseminado, las posibilidades de curación son mucho mayores, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa sería la prevención. Hay que ir con el médico cada año para hacerse su antígeno prostático mínimo, ¿verdad? Y un tacto rectal a lo mejor cada 3, 4 años para complementar esto. Y se ha visto que el antígeno prostático puede detectar hasta un 70% de los cánceres. Y el otro 30% se puede detectar por el tacto rectal. Entonces, no está tan despreciable, ¿verdad? Y todavía muchos compañeros dicen, se hace diagnóstico de cáncer de próstata, se hace el diagnóstico sin tacto rectal. Y pues sí, se puede hacer, obviamente, pero pues es un complemento, es un estudio complementario, ¿no? Claro. O sea, porque ellos usan ultrasonido, alguna otra cosa, que no es el 100%, ¿no? de posibilidades de detectar el cáncer. Ahora, la importancia también de acudir con un profesional, en este caso, como tú comentabas, acerca del urólogo, ¿no? Porque a lo mejor de veras tiene que tener mucha experiencia en cuanto a la cuestión del tacto, porque si no hay experiencia, pues imagínate, no pasaría desapercibido el diagnóstico del cáncer, claro, ¿no? El tacto rectal pues es como todo, o sea, tiene uno que tener la experiencia de hacerlo diario casi para poder saber y detectar a veces pequeños nódulos que pudieran ser un cáncer, ¿no? Entonces, pues sí, es importante la experiencia. Lo mismo para el antígeno. Desgraciadamente el antígeno se ha catalogado y dice de 0 a 4 es normal. Entonces, pacientes con 4 de antígeno los catalogan a veces normal. Hay una tabla que la Asociación Americana de Urología ha hecho, en la cual dice que el antígeno puede ir cambiando con la edad, y es cierto, ¿verdad? Es decir, un antígeno en el paciente de menos de 50 años no debe ser mayor de 2.5 o 3. Un antígeno ya después de los 50 años puede subir hasta 5, y así se va incrementando, va subiendo el antígeno conforme la edad, y eso se puede considerar como si fuera un antígeno normal, pero no es cierto. O sea, desgraciadamente hay cánceres de próstata que se presentan con antígenos de 2.5, de 3, ¿sí? Y si no los ayudamos a veces del tacto rectal precisamente, ¿verdad? O de la experiencia del médico, esos cánceres no se diagnostican hasta que ya son cánceres que están ya diseminados, ¿no? Entonces, sí es importante. Un joven, por ejemplo, un paciente joven, 40 años, 45 años, que tenga un antígeno de 3, hay que tener cuidado, porque aunque esté dentro de los 4, pero él debería tener un antígeno de 1, de 1.5, ¿verdad? Entonces ya tiene un antígeno del doble de lo que debería tener.
Entonces ahí es cuando esas tablas o esos parámetros que supuestamente se dicen como normales no son tan normales. Entonces ahí la interpretación es lo más importante, ¿no? Cómo se interpreta en ese caso. Verlo de acuerdo a la edad. Y cada caso en especial, y claro. cada caso en especial, y pues obviamente las ayudas diagnósticas, como decíamos, el tacto, el ultrasonido y una serie de ayudas diagnósticas que nos pueden hacer o dar la sospecha de un cáncer. Muy bien, bueno, pues vamos a hacer una pausa para terminar hablando acerca del tratamiento y las conclusiones. Continuamos con el tema del día de hoy y vamos a hablar ahorita acerca del tratamiento del cáncer de próstata. ¿Qué nos puedes decir, Edgar, del tratamiento del cáncer? Bien, pues bueno, inicialmente habíamos quedado que la sintomatología es igual para hipertrofia prostática benigna que para cáncer de próstata. Entonces, en el caso, normalmente cuando el hombre empieza a tener ya una disminución del calibre y la fuerza, el chorro de la orina y todo, debe acudir al médico porque el problema es de que muchas veces eso se va manifestando como si fuera síntomas de la edad. Entonces el paciente ya de más edad pues ya orina muy poquito, orina más delgadito, le cuesta trabajo o va a orinar en la noche, pues bueno, pues es por mi edad y mientras no le da ninguna molestia no acuden. Desgraciadamente, como te digo, primero hay que acudir al urólogo cuando ya empiecen esos problemas para detectar precisamente si es un cáncer o es una hipertrofia benigna. Cuando es benigna se puede dar tratamiento, hay medicamentos que se les llaman alfa bloqueadores, son como la tamsulosina y otros medicamentos que ayudan a que el paciente orine mejor. Y checando al paciente cada año se puede estar viendo que no evolucione esa cosa. En el caso de cáncer de próstata, detectamos cáncer de próstata, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero ver si el cáncer está confinado a la próstata. Si está confinado, el mejor tratamiento sería quitar la próstata, hacer una prostatectomía radical. Eso es lo que se ha visto que es el tratamiento, sería un tratamiento definitivo, que es realmente lo único que cura el cáncer de próstata. No hay un medicamento que diga con eso se va a curar. Hay radioterapia. La radioterapia sola para cáncer de próstata no es 100% curativa. Hay otro procedimiento que se llama braquiterapia, que es poner semillas radioactivas dentro de la próstata. Eso se usa para cánceres de bajo grado, que no se han salido de la próstata y que son de bajo grado. Y también da buenos resultados y no hay necesidad de operar. Pero son pacientes muy seleccionados que debe el urólogo seleccionar para ese tipo de tratamientos. O sea que el tratamiento definitivo para cáncer de próstata sería la prostatectomía radical, quitar totalmente la próstata. Y si ya el cáncer está avanzado, entonces ya se puede usar hormonoterapia, que sería, lo primero que se hace es bloquear la producción de la hormona masculina. ¿Para qué? Para que el cáncer ya no se alimente de la testosterona y entonces se detenga el crecimiento. Con este bloqueo de la testosterona se pueden lograr a veces de 1,5 a 2 años de sobrevida muy bien con el puro tratamiento. Después de los 2 años, 3 años, ya empieza a haber un cambio. Entonces ya el cáncer ya no depende de la testosterona, sino que ya se hace independiente y hay que dar entonces ya otro tipo de medicamentos, quimioterapia, etcétera, todo eso para poder hacerlo. Pero el tratamiento definitivo es una detección temprana para poder hacer una cirugía temprana, que ese sería lo ideal para poder curar al paciente, ¿no? Bien. ¿Y cuáles serían, ya para concluir, tus recomendaciones para evitar este tipo de problemas? Bueno, pues que todos sepamos que después de los 40 años a todos nos va a crecer la próstata, ¿verdad? Que debemos de hacernos más vegetarianos en nuestra alimentación para tratar de disminuir la frecuencia de algunos tipos de cáncer, entre ellos el cáncer de la próstata, y que después de los 40 años hay que acudir al urólogo para hacernos la prueba, cuando menos, el antígeno prostático cada año y, si es posible, pues el tratamiento, ¿verdad? Entonces, esas serían las recomendaciones. No esperar a tener ya sintomatología, sino que ya como una rutina, así como las señoras se hacen su Papá Nicolau cada año, el hombre debe hacerse su prueba del antígeno prostático mínimo cada año para poder detectar un cáncer temprano, ¿verdad? Porque ya les digo, a la hora que se presentan los síntomas, muchas veces ya el cáncer ya está avanzado, ¿sí? Entonces, realmente no hay
probabilidad ya de curación muchas veces si nos esperamos a que ya no podamos orinar, ¿no? Claro. ¿Sí? Cuando llegan al consultorio los pacientes ya obstruidos, ya que no pueden orinar, un 25 a 30% tienen cáncer de próstata y cáncer de avanzado. Entonces, lo ideal es eso. La recomendación es de que vayamos cada año al urólogo para que se hagan los estudios adecuados y pueda detectar un cáncer temprano. Creo que sería nuestra conclusión así para que pues todos los hombres tengamos eso en mente, ¿no? Claro. Hay que perderle el miedo a ir al médico y sobre todo el miedo al urólogo. Sí, lo que pasa es que a veces la misma persona casi quiere esperar que haya síntomas, y lo que tú dices, ¿no? Es muy importante la prevención, el que tenga que ir precisamente con el urólogo, o sea, con gente profesional, para que en un momento dado pues no tengan que llegar a este tipo de problemas. ¿Y dónde te pueden consultar, Edgar? Bueno, yo estoy en la Torre Médica, es en la Avenida de la Reforma número 56, en el despacho 305. ¿Sí? Los teléfonos son el 462, que es el Alada de Irapuato, y es el 625-1153 y el 626-0966. Muy bien. Entonces, no, pues muchas gracias. Y antes de despedirnos, bueno, queremos también hacer una invitación para las sextas jornadas de la Torre Médica, que van a ser el día 9 y 10 de agosto en el Holiday Inn de Jacarandas. La entrada es libre, están invitados todos los médicos especialistas, enfermeras o incluso estudiantes de medicina que puedan acompañarnos. Ahí tenemos nada más un límite de inscripciones, y va a aparecer en nuestra pantalla una página, un link, para que ahí se puedan inscribir. Ahí los esperamos. Y ya saben, esta plática va a estar, pueden ustedes verla en notus.com.mx, ¿sí? Y recuerden, nuestras oficinas están en Revolución 186, aquí en Irapuato, Guanajuato, en la zona centro. Y muchas gracias, doctor, por su plática, y bueno, pues esperamos para la siguiente. Muchísimas gracias.